Qué gusto que nos acompañe hoy otro viaje en 24 minutos en la historia. Y tenemos muchísimas efemérides para compartir con usted. De hecho, va a ser un problema ir viendo cómo le hacemos, oiga, porque hoy más que nunca tenemos un día cargado de aventuras históricas a las que iremos avanzando juntos. Así que muchas gracias por estar con nosotros, gracias por hacernos parte de su día, por hacer que compartamos estos minutos juntos. Nosotros nos da muchísimo gusto hacerlo para usted y la verdad, le vamos a decir que nos damos unas divertidas aquí haciéndolo también. Así que bueno, hoy me da mucho gusto saludar a Pau. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también muchas gracias. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Álvaro, ¿en qué mood te encontramos hoy? Muy contento porque hoy sí hubo café. Las 1200 y tantas tazas que hay a este programa. A ver, a nuestros amigos del café, ya patrocínenos, oigan, porque de veras uno no gana para tanta taza de café, Oye, ¿no? ¿te pido un favor? Me pides un favor. Saluda a Carmen Cardona, que Carmen Cardona. Vamos a mandarle un saludo a Carmen Cardona, que siempre nos escribe, siempre nos comenta los programas. Carmen, muchas gracias por... Con mucho cariño. Con mucho cariño. Y de verdad, mire, parece un lugar común, pero es muy emocionante cuando del otro lado recibimos respuesta. Porque esto a veces es como lanzar botellas con mensajes al mar. Uno espera que lleguen. Y nos ve desde Barcelona. Y nos ve desde Barcelona. Pues más entonces todavía. Hoy le tenemos una... de es más, se la Barcelona. dedicamos al ratito. Hoy vamos a hablar. efeméride importante de Barcelona. Sí, por eso. Pues a ver, empecemos con esa. Empezamos con Sí, esa. bueno, hoy es el día... El túnel del tiempo. No, a ver, se me va a poner muy brava, Ana, si no digo que hoy es el Día Mundial de la Astronomía. De la astronomía. No, en realidad hay 2 días. Entonces pasemos a la otra. Pero este es el bueno. No, es que los dos son buenos porque uno es como en primavera y el otro es en otoño. Entonces uno es justo en abril, mayo, y el otro es generalmente en octubre, para que puedas ver como las diferencias en el... Y que hoy se trata de voltear al cielo. ¿Y hoy se trata de voltear al cielo. No, pero lo que sí puedo recomendarles es a nuestros amigos de Tijuana, que seguramente el Secut va a preparar algo para este día y pueden ir a ver, seguramente pondrán telescopios para que la gente pueda ver a Saturno, aquí en Ciudad de México lo hacen en el universo, ¿no? En la UNAM. Ya se hace en la explanada de la UNAM, se hace enorme. Ahí donde están las islas famosas. Ahí donde están las islas famosas. Porque yo fui en alguna ocasión, un par de ocasiones, que lo hacían muy bonito a la explanada del universo. No, pero es que ya creció de una manera impresionante. Corran, por favor, este día, asegurarse de que en ese ratito no nos están invadiendo los extraterrestres. Para que no les cuenten, no tengan que ver fotos de IA en internet, vayan ustedes y veanlo con sus propios ojos en un buen telescopio. Y tenemos un buen grupo de científicos astrónomos en México. Sí, tenemos un instituto en la UNAM, Tenemos un instituto en la UNAM y acaban de renovar, ¿no? Y hay un observatorio en Baja California muy importante, en San Pedro Mártir. Sí, hay un muy buen grupo de observadores astrónomos. Bueno, pues muy bien. Hoy, día de voltear al cielo. Al cielo. Pues a ver, el que tenga la suerte, porque luego aquí uno voltea al cielo. No es que se vea mucho tampoco, ¿no? Hay una contaminación, porque hay que decirlo. Además, la contaminación lumínica es pavorosa. Y la contaminación lumínica, abril nos la pasamos en contingencia ambiental, y la contaminación lumínica, ¿no? Sobre todo. Sí, es la que no nos permite ver las estrellas. Bueno. Aquí en el desierto. Aquí en el desierto. Vámonos, en La Paz se debe haber visto bien, ¿no? Sí, no, de hecho, La Paz, curiosamente hubo un eclipse en 1991, que atrajo pues a toda la comunidad astronómica mundial y dejó varias cosas ahí entre el CIPNOR, hay muchos institutos de investigación, más bien de biología marina y oceanografía, pero también tiene mucho que ver. Claro. Y sobre todo las condiciones climáticas, la ausencia de nubes la mayor parte del año y la latitud le ayuda mucho. Entonces es un lugar, siempre ha habido astrónomos ahí. De hecho, un gran saludo al Planetario de La Paz, al maestro Pepe Fara y a toda la banda científica del Café Científico de La Paz. No, sí, es dura la comunidad científica, ¿eh? No, bueno, qué bueno, me da gusto. ¿Cómo toman? No es cierto. Bueno, sí, ese es otro tema. Vámonos a 1298. 1298. Ayer, ¿no? Ayer. Ayer hablábamos de que se puso la primera piedra para hacer la catedral
de Morelia. De Morelia, Ajá. 1500. Bueno, hoy estamos hablando de una de las catedrales. En 1298 en Cataluña, en Barcelona, se pone la primera piedra para la construcción de la Catedral de Barcelona, de las grandes catedrales Ujú. del mundo. ¿no? No, hasta inspira un libro, ¿no? Claro. La famosísima Catedral del La Mar. Catedral del Mar. De Pero esa es Alfonso otra Falcón. catedral. Bueno, es la de Santa María Es la del Mar, Santa ¿no? María del Santa Mar. María Esta del Mar. está Pero- dedicada a Santa Eulalia. Así es, y fue bajo Jaime II el Ujú. Justo, ¿no? Ujú, exactamente. Que ¿Y por qué quería... era justo ese señor? ¿Quién sabe, verdad? Yo ando haciendo mis preguntas. ¿Quién sabe? Síguele. Probablemente sí se ganó el título del Justo, pero tardaron 6 siglos en construirla. Sí. 6 Sí. siglos, esos no traían prisa. No, cero. Y el primero que puso la piedra de esta catedral fue el obispo de Barcelona. Fue el primero que la puso. ¿Y por qué Barcelona? ¿Por qué fue tan importante esta catedral? Porque Barcelona era un puerto muy importante a nivel comercial para el Mediterráneo. Sí. Entonces, la gente del Era pueblo una puerta iba, importante. ayudaba, así como en su momento Santa María del Mar también, pues hasta inspiró pues igual la catedral, La ¿no? catedral, ujú. Entonces, Y yo siempre me he preguntado, Pau, qué frustrante, por ejemplo, para el obispo de Barcelona. O digo, o si yo fuera obispo de Barcelona y me dicen, vamos a poner la primera piedra. Bueno, pues sigue Yo así. saber que nunca voy a ver eso concluido. ¿Cuál es la que sigue? Sí. Pero Gaudí, muchas de las... la Sagrada Sagrada Familia en Familia. Barcelona y Barcelona. Sí. pasaron. Pero Sí, muchísimas y de Barcelona. las catedrales, muchísimas de las Ah, sí, catedrales no, no. tardaban La mayoría, la mayoría claro. tardaban muchísimo tiempo, siglos. Por en eso los hacerse. faraones empezaron a hacer su tumba en cuanto nacían, Cuando ¿no? nacían. Sí. Para que estuvieran Ahora, medio listas. La catedral de Barcelona tiene cosas curiosas, como un atrio en el que hay 13 ocas. O sea, 13 ocas. gansos. Ajá. Ajá. ¿Y por qué hay 13 gansos? Porque Santa Eulalia tenía 13 años cuando la martirizaron. Ah, Y o sea, llena de entonces, simbolismo. te ¿Y por está qué ahí- las ocas? ¿Era pastora de ocas? Era pastora, pero no sé si era pastora de ocas, pero sí Ujú. era una Bueno, campesina, algo pero no sé si tendría que ver. Y por eso esta, porque y están esta, ahí y las esta es la ocas. catedral famosa de sus gárgolas, Es la famosa Sí. catedral. ¿no? Que tiene por unas sus gárgolas. Es que su arquitectura es gótica. Gótica. gótica, claro. Todas la arquitectura gótica, todas las catedrales, Notre Dame, gárgolas. Colonia, todas las catedrales están llenas de simbolismo esotérico. Yo tengo, Que fíjate, luego Tiene alimentaría animales, mucho. tiene personas, yo tiene tengo un libro, demonios. Tiene súcubos solo de las gárgolas y de la Baphomet. catedral De de la Barcelona. Es que Ujú. sí, son figuras fantásticas. Ujú. Tiene literal Estaban ahí. demonios para espantar demonios Exacto. puestos en la arquitectura. Sí. Sí, Y- Gaudí, una de las cosas que hace con la Sagrada Familia es que esculpe personas del pueblo. Ajá. Sí, Ah, Que eso es Esos una dan de más las miedo. cosas que también Sí. eso da más miedo. O sea, si hay gárgolas ahí, Pero son- de a de veras. Ah, exacto. Ah, pues mira. Ujú. Entonces, ¿cuánto? ¿6 siglos? 6 siglos. ¿Para cuántos va la Sagrada Familia? ¿Cómo? ¿Para cuántos va? Pues No, sí, ya la Sagrada Familia están ya a está. punto, ¿no? Sí, ya. Y Bueno, empezó pero sí. ¿cuándo empezaron? 1900. Pero la Sagrada Familia de Gaudí fue otro tema, es un tema financiero. Es un tema financiero. Allá no era solo un tema financiero, que pues, seguro también, pero era un tema pues de, a ver, había que ir poco a poco porque no había... O sea, cargar las piedras. Cargar Sí, las o sea, Y ahí no. muchas veces el pueblo ayudaba, que es lo que el libro de San Ildefonso Ujú. platica, ¿no? O sea, cómo el pueblo ayudaban los propios Ujú. habitantes a llevar piedra por Sí, pues piedra. parte del diezmo esculpirlas, lo pagaban. Y además había tallarlas. que traerlas. Sí, claro. Y- Ese era un y problema. fíjate que lo interesante, aquí lo hemos platicado en una ocasión, en medio de esos siglos que tardaban las catedrales europeas en hacerse, se fueron conformando logias. Ujú. Sí. Los grupos especializados de artesanos que fueron terminando siendo logias, que, bueno, pues hoy hay todo un tema en torno a las logias, ¿no? Pues Ujú. nada más, precisamente y volviendo a todas estas catedrales tienen sistemas subterráneos cuando ya no se necesitan catacumbas porque esta gente tenía mucho tiempo libre, las herramientas allí y a falta de material trabajo siempre hay, ¿no? Entonces se ponían a hacer cuartos, compartimientos y por eso hay de hecho hay libros completos escritos en forma muy esotérica de como mapas y guías de cómo llegar a tesoros, ¿no? Y Sí. un tema eterno de las iglesias, monasterios era cuidarse de los ladrones de reliquias, incluidos los que mandaban otros monasterios, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese es de el, París, el nombre de la Notre Dame. rosa. No, Ujú. no, ¿No? pero hay algo abajo de la tierra
París, me parece. Ah, París también. Que hay donde hay, dicen ¿Las que hay catacumbas? sectas Ah, bueno, en las claro, catacumbas, claro. No, bueno, que es eso y los superlegal, sistemas de pero- drenaje Y también. sobre todo que Ujú. París fue de los primeros, de las primeras ciudades que hicieron un sistema de drenaje Ujú. Ajá. subterráneo, Sí, profundo. que hoy son incluso un atractivo turístico. Sí, hoy puedes sí. recorrerlos y Sí, son porque aparte una... están llenas de... Pero hay Pero- partes ilegales, ¿no? Y hay gente Sí. que Ay, se ah, mete claro. que Hay ahí... películas de terror que van en las partes. Pues sí. Sí. Bueno, vamos a seguir porque vámonos Ujú. hasta 1429. Tenemos muchas efemérides, ustedes no me dejan avanzar. Pásele, joven. Pásele con la 1429, historia. Juana de Arco es herida durante la campaña que llevaría a la liberación de Orleans. Ujú. Que por eso es Juana de Orleans, en un atributo muy medieval de darle a ella algo que se hacía muy, por lo general con hombres conquistadores, el nombre del lugar que conquistaban. ¿Sí? Entonces, aunque ella lo hace por la defensa de la religión y del rey, que con una visión que tiene, Ujú. al final es recordada como, para los franceses, como Juana de Orleans, Claro. la doncella de Orleans. La doncella. Y Maid bueno, of Orleans. ella empieza a los 13 años a tener estos visiones Llamado de Dios. o el llamado de Dios. Primero se le aparece el arcángel Miguel y luego se le aparece Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de O Antioquia. sea, como que con la primera no se convenció. O sea, el arcángel no lo Aparte que- convenció. o sea, ese y que tuvo- embaraza, dice el Espíritu Santo. No, no embaraza a nadie. No, no, no. A ver. A ver. Calma. A ver. Mezclemos. No, no. Pero sí Y es sangrado. hasta los 17 Es el años que anuncia. es el que se presenta con el rey y le dice que ella es una mensajera de Dios, y que tienen que Llamada precisamente a Llamada. liberar Orleans. Hay que recordar que este es un episodio en la Guerra de 100 años, que en realidad duró 132, en el que en ese momento la Île-de-France, que así se le dice a la zona de París y alrededor, es lo que queda del reino de Francia. Los ingleses, que tienen el ducado de Normandía y varios territorios ya al sur, y el gran ducado de Borgoña, que está al este, tienen ya arrinconado al rey y le han estado robando territorio. Orleans tiene años sitiada y, bueno, meses. Y entonces llega, hasta ese momento se presenta y dice que está llamada a liberar Orleans. Y bueno, luego es herida allí, Por aunque una no flecha. mortalmente, por una flecha. justamente levantando el estandarte le dan Lo que aquí me gustaría a mí rescatar, más allá de los hechos históricos, es el brutal liderazgo que ejerce una mujer en ese momento, ¿no? O sea, si hemos venido hablando De a las lo largo de este programa, en todos sus capítulos, de las Ajá. mujeres, oye, Juana de Arco ejerce un liderazgo Aparte se impone militar, que le hagan caso. o sea, un liderazgo social, militar y Bueno. religioso. y estaba tan ¿no? convencida, ahorita te doy la palabra para que me Sí. contradigas. Según los estudios, estaba tan convencida de que era llamada por Dios, que esto hizo que convenciera a las Sí, tropas. sí, sí. Exactamente. También convenció Es al un rey, porque el rey ya Kruger se Donner. sentía como ya estoy perdido, ya los Sí. ingleses me ganaron Y llega todo. una Y iluminada. llega una pues, claro, iluminada que le dice, no, Dios está contigo y tú eres Me el mandó a verdadero rey esto. y me mandó a esto. Claro. Que entonces él le dice, vas, ¿no? A Y por eso eso voy. Retoman. Es que es al más rey. bien, no es la vocación llamado divino, es la necesidad. O sea, ya lo dije, Francia está totalmente sitiada. Además, el estilo de guerra, los chevauchés, que era mucho de vivir del lugar el que invadías, habían hecho impráctica la guerra para los nobles, que la veían también como negocio, y riesgosa para los militares de carrera porque solo podían perder. Y eso lo vas a ver mucho en la historia, también pasa en la decadencia del Imperio Turco. Nadie quiere tomar responsabilidad de una derrota segura, está un pesimismo total. Llega esta chavita de la nada que dice, yo sí puedo, hágale mi reina. ¿no? Hágale, Sí, hágale. hágale. Y sí pudo. Esa es la cuestión. pudo, Y se claro. vuelve un símbolo. Y aunque después los borgoñeses la capturan y se la entregan a los ingleses, la juzgan, la queman, queman. la hacen un mártir. Y pues imagínate, la nación francesa se hace alrededor más que del simbolismo cristiano, del simbolismo de Juana de Arco. Sí, de la- Y- No, y- como figura militar, no religiosa. Tanto así, Álvaro, que hay que recordar que uno de los personajes históricos muy señalados y muy sobresalientes en la inauguración de la Olimpiada de París fue la propia Juana de Arco. Pues sí, es ¿No? fundamental. Claro. Bueno, yo Sí, que sí, la, sí. la quemaron por hereje, ¿no? Ujú. Pues bueno, sí, al- es que si andas diciendo que se te aparece cuánto arcángel Es que hay. querían No, Pero matar- entonces se le hacen caso. Al Después la principio, queman. claro. Precisamente Sí, porque también. querían matar al mito descalificándolo. Chequen esto. Otra tradición de los conservadores, acusarte de lo que ellos hacen, ¿no? Y esas cosas que ven en redes, en teorías de conspiración, ya lo hemos platicado mucho, de el devorar niños, cosas, y están en los juicios de los templarios y están en el juicio de Sócrates. O sea,
Bueno, Este de acusarte de con los niños no es así tan viejo como la civilización peruana. vamos a Vamos a regresar porque quién sabe ya dónde andamos. Porque, a ver, Andamos tú eres viendo de por- niños. tuc, tuc. Vámonos a 1811. Ujú. Y en esta efeméride, cuando estábamos preparando el programa, Pau saltó y dijo, ¿es así o sí? Ay, ese sí. Vamos a ver, 1811 se inicia en Chihuahua el juicio contra los caudillos de la independencia. O de esta primera Sí, etapa. desde la etapa La de primera parte. digamos la primera escaramuza, ¿no? de la independencia. Pau. Sí, El primer capítulo. el general Nemesio Salcedo, que obviamente era realista, es el que está nombrado para llevar a cabo el juicio con Hidalgo, con Allende, Aldama, Abasolo. Y bueno, aquí sí quiero hacer una pausa. Con Miguel Hidalgo tenía que ser diferente al resto. Porque era un, Porque era un cura, entonces claro. se tenía que llevar primero ante el tribunal eclesiástico Sí, y derecho llevar a canónico. cabo este juicio de la degradación sacerdotal, ¿no? O sea, primero tienes que dejar de ser sacerdote, Que le borran, es cierto, Pau, que le borran las huellas digitales. Porque yo leí que parte de esta degradación sacerdotal venía con que él había sido ungido como sacerdote para bendecir y Ujú. y parte de esta degradación era que les borraran esas huellas digitales. Sí, de hecho, les sé cómo, pero qué horror, ¿no? No sé si lograban borrarlas, lo No, que no, sí bueno. hacían era que les cortaban las palmas de las manos bueno, pues, para que sangraran, y con eso eso significa resolví. pues ya no pueden consagrar. Exacto. Sí, les arrancan la cruz, también les cortan la sotana y bueno, pues los degradaban, ¿no? Ujú. Y ya en ese momento ellos son ya Ya un civil Civil. más, pasan como militares, ahora sí, para que sean enjuiciados como tal, en este caso por ser traidor a la patria, y antes, pues le piden que por favor que no firme era, su arre- que no era, perdóname, Pau, para irlo entendiendo, no era traición a la patria, era traición a la corona. A la corona. en Bueno, todo sí, a la caso, corona, No, pues, no bueno, en había ese patria momento que tienes- traicionar. a la corona, a España. Sí, a España. exacto. Me dirigí mal, a España, y bueno, le piden que él firme su arrepentimiento. Por supuesto que él no lo firma, a diferencia de Morelos. Morelos, años después, él sí firma ese arrepentimiento, porque se consideraba soberbio de haber querido cambiar él solo una nación. Entonces, él firma el arrepentimiento, sin embargo, Hidalgo no. Ujú. ¿Y cuáles eran los cargos a Hidalgo? Sí, en términos generales, el traicionar a la corona, pero fue por todos la masacre de la Lóndiga de Granaditas, Es que lo que hizo en Guadalajara, en Valladolid. Terminan cortándole la cabeza, ¿no? No, quiénes ah, son? no, sí. Sí, Y claro. después las cuelgan lo que duró, o sea, lo que faltaba para que acabara la guerra de independencia, a Allende, a Hidalgo, cuelgan a la creo que Lóndiga. Aldama, en la Lóndiga en cada esquina, en unas Ajá. jaulas. Ahora, Y ahí las dejaron. hablemos un poco, porque también, a ver, para ir entendiendo la historia, aquí siempre hemos dicho, aquí se trata de pueblear la historia y desmitificarla un poco. Oye, también fue brutal lo que sucedió en Guanajuato, en Terrible, la fue una Lóndiga de masacre. Granaditas. Porque Sí, en sí, términos, sí. hablábamos hace un momento de cómo, no sé si hoy o ayer hablábamos, ya no lo sé, ¿Del saqueo de Roma? del saqueo. Ah, pues es Bueno, exactamente fue lo lo mismo. mismo. lo que Sí. hizo Hidalgo con sus tropas es, Sí. como no puedo pagarles, Saquen. pues sírvanse, a ver qué Bueno, encuentran. no, Y no, encontraron. no, porque de no, entrada sí aquí fue no había un terrible. contrato y no era Bueno, un no había un ejército contrato. levantado No, por te voy a pero pagar. les Más bien, dio como chance no que los puedo aprovecharan. alimentar, sí, Aprovechen. No era como, solo sí, no, y alimentar. aprovisionar. Pero No, era- no solo era alimentar, era... Se llevaron a la Lóndiga, las familias españolas, sus baúles con sus pertenencias, con monedas de plata, de oro, Ujú. sus Ujú. joyas, y fue saquearlos literal. Ujú. Tan es así que Hidalgo después sí se arrepintió de Ujú. todas estas masacres que Pero hizo es que lo contra los hacía en cada españoles. lugar al que llegaban, Sí. les permitía estos saqueos. Claro. Era como una especie de recompensa por seguirlo. que no con- solo eran saqueos, hay que decirlo, hubo una violación de Bueno, mujeres. sí. brutal. Ah, fue masacre, o sea, hubo carnicería. una Bueno, abuso. todos los saqueos yo creo que terminaban Así, en así son las guerras, bueno, tampoco es que sean los malos, o No, sea, no, no. son los malos y los buenos, las No, guerras no son me hagan así. Y hablar bajo un ¿no? discurso de odio, ¿no? Bajo O sea, un discurso de odio. ellos son los Cumplir. culpables de todo Ujú. lo que nos está pasando, pero sí pero no hay que olvidar que Ujú. Miguel Hidalgo era criollo y que muchos de estos iniciadores eran criollos, ¿no? Claro. Entonces, bajo ese discurso de odio, pues separar, ¿no? Ujú. Ese es muy curioso ese juicio porque si hay estos elementos todavía de superstición, porque el juicio precisamente canónico a Hidalgo tiene todavía elementos hasta de Inquisición, que ya no era formalmente, pero
ahí estaba. Sí, ahí O está. sea, culturalmente ahí seguía. Bueno, a ver, También de lucha de clases, o sea, ¿no? Y de entre su misma clase. sí, Porque obvio. igual que después pasará con Madero y con otros, son los de su misma clase los que menos les perdonan haberse aliado con los del pueblo para rebelarse contra ellos. Las guerras ¿Sabes? de independencia siempre Ujú. las hacen los criollos. Vamos, Siempre. vamos a hacer una pausa, regresamos, y ya que pones en la mesa el tema, por ejemplo, de la Inquisición, vamos a hablar del judaísmo, de los falsos conversos, de varias cosas que por ahí nos depara la historia. Vamos a hacer una pausa, estamos de regreso en un minutito. Estamos de regreso aquí en 24 minutos en la historia. Hablábamos de estos juicios, de los primeros juicios de esta primera parte de la independencia, porque además eso es algo de lo que hemos venido hablando aquí. Uno nos presentan la historia, porque también hay que entenderlo, no es que haya mentes maquiavélicas atrás presentando la historia. La historia se presenta en México, como en todos los países, como un continuo, porque necesita una narrativa para ser entendida. Pero a ver, la historia de la independencia no es ese continuo que nos dicen empezó con el Ni la grito, revolución, ni ni la la de reforma, revolución, ni ni la de ninguna. 130 Son años. una serie de cosas que a lo largo y a la vista de la historia se nos presentan así. Porque de esos juicios a que luego volviera otra vez el movimiento independentista, pues surgió y hubo un periodo de tiempo y hubo Sí, además pues, ajustes. ajustes. Y eso pasa en momentos también en los que España vive cosas también muy importantes. Hablábamos hace un momento de la judería y de la Inquisición y demás. ¿Y por qué hablamos de esto? En un día como hoy, pero de 1355, en la región de Castilla, por supuesto en España, una turba de católicos liderados por Enrique II de Castilla ingresan en la judería, es decir, en El barrio judío. el barrio judío de la ciudad de Toledo, y matan a 1,200 hombres y mujeres, niños judíos, lo que se encontraran, siempre y cuando fueran judíos. Y saqueados también. Ahorita Y- que hemos y- hablado de los saqueos. los Y el saqueos. tema era justamente saquearlos. Bueno, no sé si ese era el fin último, pero en medio saquean los bienes de los judíos. Esta no fue la última de las masacres que tuvieron que soportar los judíos antes de finalmente ser expulsados en 1492 Por los Reyes Católicos. por los reyes católicos. Eso antes, bueno, los expulsan los reyes católicos. No sin antes que los judíos les prestaran dinero Bueno, para sí, los viajes De Colón. de Colón. Pues es que eran los ricos. eran los Y ricos. para Isabel, pues acabó accediendo con Colón, porque hubo una negativa y después le dijo, Bueno, sí. órale vas, y sí, lo que dicen. Bueno. Me Pero sirven. bueno, estos O sea que, mira, saqueos, pero espérame, y la historia, hablando de historias de estampita, y cuando me refiero a historias de estampitas, son las estampitas que nosotros comprábamos en la Las papelería, Y en las las monografías. monografías. En las monografías que comprábamos en la papelería decía que la reina había empeñado, vendido sus joyas. Sí. Pero bueno, luego hemos ido sabiendo que no fue tan así, ¿no? No, y hubo un contrato con Hubo un Cristóbal contrato, Colón. claro. La quinta parte de lo que yo descubra es para Castilla, porque no estaba apoyada por Fernando, el rey Claro. de Aragón. Y así fue. La quinta parte, lo que pasa es que ella nunca se imaginó El toda tamaño la monstruo. riqueza que Colón. Bueno, y también Y nombraban a Colón virrey de cuanto cosa descubriera. De lo que se encontrara. Y al final, pues no le cumplió. Esa parte del trato no se la No, y cumplieron. No, y acabó ¿no? muy mal. Acabó muy mal. acaba en la pobreza. Pero regresemos A los a judíos. Toledo y la judería. Sí, bueno, si alguna vez han ido a España, bueno, sobre todo, las juderías son una cosa muy impresionante porque ya estaban acostumbrados los judíos a que todo el tiempo los estaban persiguiendo, y entonces las calles en las juderías son súper Muy pequeñitas, estrechas. muy estrechas, Sí. justamente para poder escapar de una casa a otra. Sí. Y para poder y evitar que las turbes entren como una Sí, esta sí. gran manada y entonces tengan que entrar como de uno en uno tuc, 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 en Y ahí, estas filas. claro. Aún así, pues se las vieron muy mal y los mataban y los agredían todo el tiempo. Y justamente es Enrique II de Castilla que llaman el fratricida, Ah, que caray. mató a su medio hermano, que en Ay. realidad era el que
tenía derecho al trono, él era el hijo ilegítimo del rey. Me quedo Pero con el bueno. justo, ¿no? Ese era Jaime, Ese era Jaime II. Se pero ganan bueno, sus títulos. se ganan ganan sus pues, títulos. Sus Sí, porque apodos, aquí ¿no? todos. Aunque estadísticamente más de la mitad de los reyes y nobles europeos mataron a sus hermanos, no se Bueno, preocupen, sí. y algunos a todos, Pero hermanos, primos, Si no es que también sobrinos, a las esposas a y a, bueno, nadie que Que les se les hiciera Con sombra. de Stardust. Sí, a nadie que les hiciera sombra o pudiera encabezar una rebelión, lo dejaban bueno, literal sigamos con la cabeza. judería. Y bueno, Oh, qué como rápido nos desviamos. sabemos que los judíos eran, eran los que daban préstamos y Usureros. eran los usureros. Los reyes, o cuando menos estos reyes de Castilla, sí hacían estas intervenciones con el pueblo y lo avivaban a que hacían estos saqueos, porque de ahí obtenían riquezas para... Pagarle a los mismos judíos lo que le debían. No, Bueno, no fíjate, sé, Conseguir su a lucha mí- en contra a de mí, ellos a mí me mismos, llama y de los mucho la moros. atención el que digan por usureros, así como, entonces es que eres un No, no, usurero, no, te voy a eran los que robar. tenían ¿no? el Te dinero. voy- Y ahora, cobraron mire, unos intereses altísimos. Además. Era sí, una cosa de terror. pues bueno, no había otra seguridad realmente. Hoy hay pagos chiquitos Mire, hay que semanales y entender nadie esto. hace eso, Mira, ¿no? Hay que entender eso en términos de tejido social. Fueron los árabes los que habían dejado toda esta. Los judíos no solo eran usureros, también eran artesanos, Médicos. Sí, médicos, médicos y- mucha de la talabartería que es Comerciantes. todavía famosa en la zona, mucho del arte de la Toledanos. orfebrería, la metalurgia. Ellos eran los que, cuando se fueron los árabes, ellos eran los que mantenían ese conocimiento. Claro. Y las cortes dependían mucho de esa clase de artesanos, no era solo por dinero. ¿A quién creen que le pidió prestado la reina? ¿A quién le iba a empeñar sus joyas? ¿Quién le daba, quién le decía cuánto valían sus joyas? Un judío. Entonces, era conocimiento también. Y con todas estas matanzas, aparte de la injusticia, No, digo, no. hablamos ayer de la Alhóndiga, estos son 10 veces más Sí, víctimas. claro. Durante más tiempo, además, días, ¿no? No, bueno, O sea, imagínate, el costo social cultural, porque con ellos se van muchas cosas. claro. Sí, ve lo que pasa con Alemania después en la Segunda Guerra Mundial, ve toda la ciencia que se va a Inglaterra y Estados Unidos. Ese es el costo humano real Va- y la cultura. Y ¿no? y más adelante vendría la expulsión final de ellos de De España. de En España, 1490. 1492, y ahí es cuando se dan cuenta que también perdían un enorme valor al expulsarlos, y entonces se da el tema de, ok, Los falsos si conversos. tú te conviertes Judíos al conversos. catolicismo, Te puedes te quedar. puedes Los quedar. sefarditas. Claro, o, los o sefardíes, haces como. pero Ujú. venía la falsa conversión. O sea, sí me convierto y bautícenme. No, es que si no te podían hasta quemar. Claro. Torturar. Pero Sí. ellos, Las mazmorras. ellos conservan sus tradiciones y su religión y de manera secreta siguen ejerciendo el judaísmo. Ajá. Y eso es lo que da pie más adelante a la Inquisición. La Inquisición en realidad lo que perseguía era Los falsos los conversos. falsos conversos, aquellos que decían haberse convertido al catolicismo, pero que no era real, o sea, que Ujú. seguían siendo judíos y seguían teniendo la religión judía, Ujú. y eso da pie a la Inquisición. O sea, sí hay una historia ahí. Pues es con que los es hacerte judíos que- vivir en la clandestinidad, es convertirte de facto en una sociedad secreta. ¿sí? Pues sí. Y mucho de la lógica Claro. de estos pogroms o de estos ataques a los barrios judíos era porque se sentían con derecho, queremos entrar hasta dentro de tu casa a ver si no tienes un altar ahí con una menora y si no estás, o árabe también, o sea, si no estás rindiéndole culto a los falsos dioses, tenemos el derecho a entrar a tu casa y ver eso. Pues como ¿no? fue la Gestapo en su momento, igual. Como está haciendo en Estados Unidos en ¿Qué este tiempo nos momento. queda, María? Nos quedan 2 minutos. A ver, en 2 minutos rápidamente me voy a ir a 2 efemérides Ujú. que llaman mucho la atención. Vámonos hasta 1946. En 1946, en Japón, se funda la compañía Sony, la gran Sony, la que hoy vemos en todos lados. Y se funda solo con 20 empleados. Sí. Y decíamos al impresionante. preparar este programa que siempre nos llama mucho la atención casos de éxito como Microsoft, que lo hacen en una cochera, Windows, Apple, que lo hacen también Sí, en una cochera. en una cochera y como van pudiendo. Como vi una vez que dice, ellos empezaron en una cochera, ¿a ti qué te detiene? Y le ponen, no tengo cochera. Y bueno, un departamento. Bueno, pero Tiene fíjate, que ver. Sony
fundada, o el gran monstruo que hoy es Sony, que es Ajá. hasta un estudio de televisión, un estudio de cine, Sí. muy importante, de música. Pues de hecho, hablamos este, el otro día de Friends. Friends Series. era una producción de CBS Sony. bueno, Internacional. No, Friends era Warner. se funda Cierto. con 20 personas Sony, Sí. ¿no? Y yo nomás voy a decir algo que sí cambió a mi generación y a la de Álvaro. Walkman. Cuando un El día nos Walkman, dieron los claro. Walkman, Sí. hoy no sabe la generación de No- Rocío no saben. lo que fue, Sí. no, pero Sí. lo que fue En el disco. para nuestra generación el Walkman. Yo Es tengo que- mi Discman. Yo Sony. tengo Ah, mi también Ahí lo está guardado. Discman. Yo Lo que pasa es, todas mire, las mañanas me ponía mi Discman Sony. ahí les doy el clavado. Antes había radios de pilas que eran AM, que el sonido era así como un grillito molestando en un rincón. Sí, era. O los estéreos o las consolas, ¿no? O hasta los cuadrafónicos me tocó que estaban en una casa así. Entonces, esta experiencia yo recuerdo porque un primo mío era sobrecargo de Mexicana y de repente llega un día de Los Ángeles con unos Walkman. Y es una revolución. El que te pongas los audífonos, aparte está de moda esta de Hookton Classics, un popurrí de música clásica de 1981. Entonces, ponértelo y oír a Tchaikovsky, pues es un popurrí de varios. Y con dos audífonos mientras caminabas. alrededor, no, en ese momento pues estaba toda la familia. Alrededor sigue siendo la escena familiar, ahí estarán oyendo a los panchos, no sé, pero tú estás en otro mundo con los audífonos, eso ya es una Y experiencia a bien ver, común para todos. para Nosotros fue una revelación Una revelación. generacional. que podamos revelar también nuestra Ajá. generación, una pregunta que les hago. ¿De qué color eran las esponjitas de los audífonos? Naranja. Naranjas. Sí. Y la Era maravilla es naranja. que oías la música en el centro Sí, de la sí, cabeza. sí, sí. A todo mundo se lo ponías para que descubrir dónde lo oía. Por eso los 80 son la generación de paneo en estéreo. Si les gustan bandas de synth pop como Depeche Mode, chequen como ese de jugar de izquierda a derecha y Claro, para jugar con esa porque ya se tecnología. podía, ¿no? Bueno, ya nos vamos, pero hay A los que nos oyen en audífonos, saluditos. Ya nos vamos y nada más quiero apuntar la última FM, ya no la vamos a comentar, pero la voy a comentar. ¿Sabe usted cuándo se autorizó el divorcio en Chile? ¿Cuándo? En un día como hoy, en el 2004. Último país. O de sea que América si quieren Latina. poner un chip en Dale, ya saben dónde. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pau. Gracias, Ana. Muchas Gracias, gracias. Álvaro. Gracias a todos ustedes. Gracias a usted. Hasta la próxima. Oye, de veras Hasta debe ser un faltaron. negocio, un chip en Dale en Sí, Chile. mira,